su envidia, ¿no? Reconoce que tiene envidia en su corazón, así como otras corrupciones. ¿Tenemos o no? Constantes tentaciones, problemas, luchas. La envidia es uno más que está ahí en nuestros corazones, ¿ok? Entonces, hay una diferencia. Sí hay una diferencia contra el que no es dirigido por Cristo y el que sí es dirigido por Cristo. Hablo de aquel que dice, ¿no? O afirma que ha creído en verdad en Cristo. Porque uno puede decir que ha creído en Cristo, sin embargo, va a haber cosas contrarias en su vida, y lo que va a hacer es un indicador muy grave, y es que no es de Cristo. Porque el versículo básicamente nos dice, el amor no tiene, es un término, mi hermano, excluyente, que discrimina, separa. Básicamente nos está diciendo, si un hermano practica la envidia, alberga la envidia, abraza la envidia, no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, prácticamente le está diciendo que no es cristiano. Pero pastor, ¿cómo hacemos cuando una persona sabe y entiende que dentro de su corazón también hay rasgos del hombre antiguo? Bueno, es cierto, reconoce que en su corazón hay corrupciones, y una de esas corrupciones, una de esas grandes corrupciones, es la envidia. Pero no vive a gusto. Una cosa es sentirte a gusto y otra cosa es no vivir a gusto. ¿Cómo es una persona que vive a gusto? La practica todos los días. Ya no le molesta, ya no le incomoda, es natural para él. Pero la persona que es dirigida por Cristo, que es dirigida por Dios, mi hermano, no vivirá a gusto con la envidia. ¿Estamos? Eso tratamos en ese servicio. Muy bien. ¿Qué más? No se adecúa. ¿Qué habíamos dicho? Con que no se adecúa. Es que esa persona, por más que en su vida van a venir muchas veces la envidia a su corazón, ella no va a agarrar y va a acomodar su vida. No va a sanar conciencia. Simplemente lo que va, mi hermano, a suceder en su vida es que no vivirá a gusto. No se va a adecuar, no se va a adaptar. Tristemente hay muchos que se dicen cristianos y se adaptan a vivir con envidia. Esperemos, porque hoy día en el tema de la naturaleza de Cristo no tiene envidia, vamos a ver, mi hermano, o es contrario a la envidia, ¿no? Bueno, no tiene envidia, vamos a ver muchos versículos que hablan de esto. ¿Ok? Muy bien, entonces el siguiente punto es que habíamos visto, aparte que no se adecúa, no está a gusto, ¿qué es lo que hace cuando el cristiano ve el ejercicio de la envidia en su vida? ¿Qué es lo que hace? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace? ¿Vive a gusto? No. ¿Qué hace el cristiano? ¿Qué hace cuando de pronto se percata de que, en mi corazón y en mi vida estoy albergando la envidia? ¿Qué hace el cristiano ahí? Hermana Evelyn. ¿Qué pasa ahí? Claro, no se avergüenza, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que sucede cuando hay peligro? ¿Sí? Alarma. ¿Cómo es posible que yo esté viviendo así? ¿Cómo es posible que yo esté albergando eso en mi vida? ¿Me entienden? Es lo contrario de adecuarse, es lo contrario de adaptarse, se va a alarmar, ¿no? ¿Qué más hace? Lucha. ¿Lucha contra qué? ¿Contra el hermano envidioso? No, prueba la envidia de otros. Pero si no prueba la envidia de otros, mucho menos en él. Por lo tanto, el lugar en el que primero va a haber la envidia no es en el hermano, sino en quién? En sí mismo. ¿Estamos? O sea, esto no es para que tú salgas de acá y te digas, hermano, no seas envidioso, no, es para que tú te digas a ti, no seas envidiosa, no seas envidioso. ¿Ok? Y hemos visto, cuando tratamos la naturaleza de la envidia, que la envidia, mi hermano, tiene muchas formas múltiples de expresarse, y unas más disimuladas que otras, pero son envidia. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hace? Lucha, se alarma y dice, ¿me rindo ante la envidia? ¿Qué hace? No lo permite.
permite. ¿Ok? Entonces, Él no va a permitir que la envidia florezca en su vida. Pero vimos un punto más. ¿Qué es lo que es el cristiano en su diario vivir? Habíamos visto una palabra. ¿Qué mortifica? ¿Qué mortificar? Hacer sufrir, ¿sí o no? ¿Al hermano por tener envidia? ¿O a quién? A ti mismo. ¿Por qué? No, seamos claros. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. Porque tengo envidia. Mire, no es lo mismo decir porque estamos mal a decir porque tengo envidia. El segundo punto es más puntual, de arranque. ¿Me comprenden? Hay que ser claro. Mi hermano, todos sufrimos de eso muchas veces. Entonces hay que ser bien claros. Bien claros. Porque justamente el tema es de envidia. Y ese es un mal que vamos a ver que está muy dentro de la iglesia. Como ya les leí, ¿no? Que apóstoles y discípulos apóstoles lucharon como entre ese mal. Ahora, muy bien. ¿Qué cosa mortifica? Cualquier principio. ¿Qué es un principio? ¿Dónde están los principios? Adentro, en nuestro ser. ¿Estamos? Y el otro es en la práctica. ¿Qué quiere decir? Ya en nuestro obrar, ya en nuestro meditar, ya en nuestro pensar, en nuestro desear, eso es la práctica. Pero ¿y el otro principio? El principio es cuando se origina, cuando aparece un chispazo. Ahí, eso es que se mortifica. Y si a veces no nos damos cuenta y ya no nos damos cuenta de los ejercicios, ahí hay que también parar. ¿Ok? Lo mortifica. ¿Por qué? Porque la envidia te da a ti la idea de que lo que la otra persona está recibiendo es injusto y a ti, ¿por qué no? A veces es sin palabras, pero es así. Y lo que busca, ¿no? La palabra de Dios que hacemos reflexionar en esta noche es que cuando un cristiano lo mortifica, hace sufrir esa parte. ¿Por qué? Porque es contra ese, ¿no? Es como cuando dices, pero es injusto, es injusto. No, sí es justo. ¿Me debe entender? Es contrario. Muy bien. Para esto habíamos leído Filipenses 4, 11 al 13. Por favor, a ver esta misma dinámica de poder leer todos. Amén. Acá lo que hacemos es que todos lean, que todos traigan Biblias. ¿Ok? Todos tienen que traer Biblias, no celulares. Es verdad que tengan guardadito ahí nomás, porque a veces cuando usamos mucho el celular ya perdemos la práctica de ubicar la Biblia. Y un día se va la luz, o sucede algún problema tecnológico y ya no hay Biblia. No, aprendamos a usar las Biblias. A ver, Filipenses 4, 11 a 13. Amén. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Ok. ¿Qué está diciendo en pocas palabras Pablo acá? Que él sabe estar feliz en abundancia y en escasez, porque podemos tener en un momento y en el otro, ¿no? Y como cristianos tenemos que aprender a ser felices en ambas circunstancias, a no desesperarnos. Y el problema es que cuando nosotros vemos el progreso de alguien en cualquier área, no solamente laboral, no solamente económico, mi hermano, no solamente afectivo, no solamente en tantas áreas que se puede manifestar, mi hermano, el problema es que surge la envidia porque pensamos que es injusto lo que el otro recibe y por qué yo no. ¿Ok? Entonces, el mundo está plagado de eso. Incluso por ahí se le pone como un valor para progresar. No, mi hermano. El mundo dice, no, ustedes por eso son conformistas. Mira, hermano, no es que somos conformistas, somos bíblicos. Si la Biblia a mí me dice que yo tengo que aprender a ser feliz con lo que tengo, si tengo abundancia soy feliz, y si no tengo, también sé agradecer a Dios en todas esas circunstancias, ¿no? Estamos, eso es lo que la Biblia dice. Ahora, eso no avala en ningún momento el no trabajar, el no esforzarnos, no. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Lo que te habla
es que no tengas envidia por el progreso de otro y que, pues bueno, sabes estar satisfecho con el Señor cuando tienes abundancia y cuando también hay momentos en los que el caño se cierra, por así decirlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí es donde quiero ir a mi primer punto. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de doctrina, hablamos de las bases fundamentales del cristianismo. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la doctrina, ¿ustedes piensan que la doctrina abraza el cristianismo o lo rechaza? Exacto. No abraza la envidia. ¿Por qué, hermanos? Miren, vamos a encontrar un sinnúmero, mi hermano, de textos y versículos que nos van a mostrar estas cosas, ¿no? Para empezar, las Santas Escrituras están llenas, mi hermano, de muchos principios, mi hermano, que son contrarios a la envidia, ¿ya? Ahora, por el contrario, lo que vamos a ver, mi hermano, en la Biblia, mi hermano, es deseo, mi hermano, hacia los demás. ¿De qué cosa? De humildad y beneficencia. ¿Ok? Disculpen. Estas dos palabras me llamaron mucho la atención cuando las investigué. ¿Sabes por qué? Porque, para empezar, ¿qué es humildad? No bañarse. Decir, ay, pobrecito, ¿cómo sufro yo? ¿Qué es humildad en sí? Algunos piensan que no es humilde. No. ¿Cómo dijeron ahí? ¿Saben qué encontré? Es que primero, no presume. El que es humilde no presume lo que tiene. ¿Han visto una vez el Chavo del Ocho? ¿Han visto a Kiko? ¿Y cómo hace Kiko cuando tiene su pelota negra? Hace con su cachita de Madonna con otro y dice. ¿Sí o no? Ustedes han visto, ¿sí o no? Eso, ¿no? Y hace sus ademanes todo para que lo vean. Y el Chavo del Ocho saca un avioncito que está hecho de madera y él saca su avión de plástico que le han comprado, ¿no? O el Chavo saca una pelota chiquita y él saca una pelota grande, ¿no? Entonces él está ahí presumiendo. Ser humilde, mi hermano, es no ser presumido. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo escondo con mis cosas? No, no te está diciendo que escondas tus cosas, te está diciendo que no alarde. De hecho, el amor no se jacta. Bueno, ese es el tema que ya veremos después. Pero no presume con aires de superioridad, ¿ok? O que quiere sentirse superior por lo que posee. No. Para empezar, no es así. ¿Ya? Entonces, la humildad no es presumir de logros. Más bien, ¿qué es la humildad? Y como dijeron ahí, sí es cierto, es reconocer. ¿El reconocer qué cosa? Primero, fracasos. Debilidades. Hermanos, ¿a ustedes les gusta reconocer sus fracasos? Sí, me equivoqué. Dice me pasó así. O es esto en lo que soy débil y necesito trabajar. Esto es humildad. Mi incapacidad es esta. Necesito del Señor para esto. De hecho, por eso es que Jesús dijo, ¿no? Que aquel que se enaltece será, y el que se humilla. Y en cuanto a la salvación es lo mismo, mi hermano. En cuanto al tema de la salvación, la humillación, ¿qué cosa es? Es reconocer las debilidades y fracasos que tenemos como personas. De hecho, estudiar un poquito viendo el tema de algunas confesiones antiguas y por qué ellos son muy diferentes a lo que hoy día creemos en las iglesias. Hoy en día en las iglesias se tolera mucho el tema de que sí el hombre tiene participación en la salvación, de que el hombre reconoce o que el hombre sí tiene libre albedrío para acercarse a Dios, y algunos ven en sus principios para decir, bueno, sí somos hermanos, pero eso no. Porque eso es caer en lo mismo que la Iglesia Católica Romana hizo. Bueno, ¿sabes qué? Para salvar yo tengo que hacer esto. Para salvar yo tengo el santo. Para salvar yo tengo esto otro. Y en el cristianismo es lo mismo. Para ser salvo
Entonces no es así. Efesios 2, 8 al 9, la salvación es por gracia, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso no es una doctrina de un segundo orden, sino de un primer orden. Algunos lo quieren poner en un segundo orden por el fin de llevar la paz y todo eso. Pero yo les invitaría a ustedes que lean los comentarios de predicadores, de personas que en esos tiempos, mi hermano, defendían la fe, qué comentario tenían cuando esto salió. ¿Qué opinaban? Y ustedes se van a ver que no eran nada tolerantes como nosotros lo somos hoy en día. ¿Ok? Por eso, la humildad es muy buena en ese sentido, porque reconoce sus fracasos y debilidades. Y algo que me llamó mucho, voy a ponerlo como rojito, acepta sus limitaciones. Aunque estamos hablando de la envidia, ¿no? Que una persona no presume, reconoce sus fracasos y debilidades y acepta sus limitaciones, que es ciertas cosas que no va a poder obtener, ¿no? Por más que a veces se desespere, ¿no? No, a veces es así. Y tenemos que saber, como dice Pablo en Filipenses, saber estar contentos con la abundancia y también con la escasez. ¿Estamos? No como la doctrina herética de la prosperidad, ¿no? Que todas las predicaciones son para que tú seas millonario, rico y tengas tus millones. No. Eso está mal, eso es herético, eso es falso. Pero esto también lo podemos llevar al tema del campo de la fe. ¿Por qué? Porque el ser humilde es aceptar tu limitación, que tú para con Dios tienes ciertas limitaciones, y una de esas limitaciones es que tú eres dependiente. Ayer compartí con mi esposa, ¿no?, un fragmento que estábamos leyendo sobre las abejas, ¿no? ¿Qué tienen ustedes con las abejas? Que las abejas son mansas, ¿no? Se dejan guiar. ¿No? Y ella venía este testigo, cuando leímos esto, la naturaleza de la abeja. ¿Saben cómo es la abeja? La abeja es un animalito que no puede vivir sin guía. Es un animal tan inteligente que puede caminar a los pies de un lobo y no percatarse del peligro. No puede agarrar, perdón, se descarría continuamente. Eso es la oveja. Esa es la naturaleza de una oveja, mi hermano. Una cosita más que estaban ahí interesantes de ver, pero un poquito les comparto. Y me llamó mucho la atención porque así somos los cristianos. El cristiano que quiere vivir por su propia cuenta es así. Nos tenemos la tendencia a ir por ese lado siempre. Nos tenemos la tendencia a desviar constantemente. Por eso necesitamos siempre a alguien que nos dirija. Y está alguien en Cristo. Entonces yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Yo llamo a mis ovejas. Y mis ovejas me oyen. ¿Y por qué me oyen? ¿Por qué? ¿Por qué las llamo? Porque por naturaleza la oveja tiene la tendencia a esparcirse, perderse. ¿Se dan cuenta? ¿No? Bueno, entonces, la doctrina cristiana, mi hermano, no abraza la envidia. Más bien es humilde porque no presume, reconoce sus fracasos, sus debilidades y acepta sus limitaciones. ¿Ok? Pero también, mi hermano, practica, la doctrina cristiana practica la beneficencia. A veces me tengo que repetir porque me confundo. Ya. ¿Y saben qué es beneficencia, hermanos? ¿Está bien simple? ¿Ah? Ayuda, claro. Es hacer el bien, ¿no?, a las personas involucradas. Esa es la beneficencia. Ahora, muy bien. Su principio, ¿saben cuál es? No hacer daño alguno. Vayamos a buscar Romanos, capítulo 12, versículo 15. Porque imagínate tú, que tú ves a tu hermano que empieza a progresar. ¿Tú practicas la beneficencia con él? ¿O qué empezar? ¿Dónde está mi hermano? Amén. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué dice, no? O sea, cuando tu hermano progresa, gózate con él. Y si está en desgracia, llora con él. Y te está diciendo que tanto en lo uno como en el otro, practiques la beneficencia con él. Que lo ayudes y hagas el bien con él. ¿Se dan cuenta, no?
Ya, pero ahora yo les dije que la doctrina cristiana, mi hermano, no abraza para nada la envidia, mi hermano. Y esto, mi hermano, porque vamos a encontrar un montón de advertencias. ¿Listos con sus Biblias? Necesito que me ayuden acá. Romanos 13:3. A ver. Amén. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino los que hacen lo que está mal. Romanos 13:3. ¿Quieres vivir sin el temor de las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. A ver, dame un ratito, me he confundido yo. Pues 3:3. No, yo me he confundido, cabrón. A ver, denme un instante nada más. Apunté mal. Tenía que ser Javier. Ya, vamos a sentar un ratito esto, ¿no? Porque acá hay una advertencia muy buena y me encantó cómo lo decía. Bueno, vamos a sentarnos a 1 Corintios 3:3. ¿Ya? 1 Corintios 3:3. Me disculpan este texto, se me fue. 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y Disensiones. y no sois carnales, andáis como hombres. ¿No? Entonces, ¿qué vemos acá en 1 Corintios 3:3? ¿Qué es lo que está viendo? A ver, léalo otra vez, léalo hermano 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque andamos en contiendas. Pablo culpa. Eso es lo que vemos. ¿De qué culpa a los corintios? Hay envidias. De tener envidias. De eso está culpando a los corintios. A ver, pero Pablo también va a expresar su temor. 2 Corintios 12:20. Amén. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Cuál es el temor de Pablo? Llega a la iglesia y encuentra todas estas cosas. ¿Y la evidencia cuál sería de la iglesia? Exacto, no se preocupen. Corintios 3:13-4. ¿Cuál sería la evidencia? Claro, hay envidia, el versículo dice envidia, pero el veredicto sería que la iglesia no tiene a Cristo. ¿Se dan cuenta? Oigan, en Corintios 13:4 dice, el amor no tiene envidia. Cristo no tiene envidia. Si la iglesia tiene envidia, practica la envidia, porque el versículo que dice, hermana, ¿qué están haciendo ahí? Me temo que cuando llegue, ¿qué nos va a encontrar haciendo? Hermana, haciendo contiendas. Envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Saben cómo lo hacemos eso? Con la palabra envidia, nada más. Me temo que cuando yo llegue, encuentres una iglesia. Por eso, qué triste que una iglesia practique eso. Hermanos, no podemos practicar esto dentro de la iglesia. Eso tenemos que sacarlo de la iglesia, mi hermano, a la primera. No puedes sentarte en la mesa, mi hermano, y practicar esas cosas. No puedes sentarte con los hermanos y estar. No puedes caminar con tu hermano y practicar todas esas cosas. Porque mi hermano no es cualquier cosa simple. Ojalá se tomara eso como la fornicación y el adulterio cuando mi hermano lo ve y dice, no, ¿cómo es posible? Así cuando la envidia aparezca en una de esas ramificaciones, de la misma manera debes expresarlo. ¿Por qué? Porque lo que estás pensando es que no eres cristiano. ¿Sabes cuál es el problema de la envidia?
que la envidia se convierte en un postre que lo comes a cada rato. Estás ahí. Es como el aire, lo vas respirando, lo respiras y exhalas, lo respiras y exhalas. Es un veneno. Se vuelve constante. Entonces no puede permitirse. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cuáles son sus obras. Gálatas 5, 19, 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, racismo. Hasta 21, hermana. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué tiene que ver la envidia con la fornicación, el adulterio, las disensiones y los pleitos? ¿Qué tiene que ver la envidia? Están en el mismo nivel. Están en el mismo nivel de pecados. Ya, pero hay algo más. ¿Qué es la envidia? Es la insatisfacción y el disgusto por el bien ajeno. En pocas palabras, hay un mandamiento que dice, no codiciarás. La envidia te lleva, o lo que esconde detrás de la envidia es la codicia. ¿Me entienden? Algunos la llevan en ejecución. Cuando yo ejecución, por ejemplo, envidias a la esposa del hermano o al esposo del hermano. Entonces, ¿a qué te lleva la envidia? A poseerlo. Algunos se disgustan, otros se lo rechazan, pero otros los llevan a poseerlo. ¿Me entienden? Entonces, la envidia está arraigada en todas esas ramificaciones, va a producir todo eso. Por eso es que mi hermano, la envidia, mi hermano, tiene sus obras y es totalmente contraria a la naturaleza de Cristo. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, el mismo Pablo a los Gálatas les va a dar una advertencia. En el capítulo 5, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanos. ¿En qué sentido? Envidiándonos unos a otros. ¿Qué sucedía con los Gálatas? Se habían metido los judaizantes les metieron el hecho. Y mire, a veces esas cosas aparecen para demostrar que en la iglesia sí hay envidia. ¿Y qué sucede? Los Gálatas, a los cuales Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para dejar la verdad? Habéis caído de la gracia, ¿no? Y se fueron para el tema de los judaizantes, ¿no? Y cuando apareció eso, los judaizantes te hacían sentir con aire de superioridad. ¿Por qué? Porque algunos de repente envidiaban a su Dios y dijo, ahora soy superior, ¿no? Como hay iglesias en las cuales, no voy a decir que practican, pero cuando ellos dicen que hablan en lengua se sienten muy superior a los hermanos, te dan clasificaciones. ¿Por qué hacen eso? Porque dentro de su corazón existe la envidia. ¿Me entienden? No están satisfechos con Cristo. Entonces tienen que buscar o inventar nuevas cosas para agarrar y sentirse superiores. No es que no son humildes porque les gusta presumir. Todo tiene una relación, les gusta presumir. Entonces los Gálatas, cuando abrazan la doctrina judaizante, ¿por qué creen que son los judaizantes? Y ahora tienen la estrella, porque tienen la estrella de David. Bueno, no es ni la estrella de David, de verdad, soy sincero. Es la estrella de Salomón y tiene un origen cabalístico por ahí también. ¿Ya? O cuando tienen el candelabro, o se ponen, cuando son bien pegados, se ponen su cosita acá, piensan que son superiores a los demás y no son más espirituales. Cuando la Biblia dice que si alguno es espiritual, ¿cómo debe manifestar? En obediencia a Cristo. Y una de esas obediencias es: el amor no tiene envidia. Pero sin embargo, esas cosas, hermano, surgen para demostrar que los cristianos en verdad no están bien afirmados en Dios. O a veces no están ni siquiera convertidos, sino que están en la iglesia y las abrazan. ¿Ok? Entonces, vemos ahí la advertencia de Pablo, ¿no? También lo va a enseñar a sus discípulos en 1 Timoteo 6, 4 al 6. 6, 4 al 6. Amén. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben,
pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. ¿Saben cuántas cosas que te predican de la prosperidad? ¿Saben qué es? Es pura envidia. Como ese falso maestro que dijo por ahí, ¿no? Si el mundo no tiene millones y es rico, yo le dije al Señor, ¿dónde están mis millones? Es una doctrina de la envidia pura. Y no es cristianismo, por eso nosotros decimos y enseñamos claramente, eso no es cristianismo. Es un falso evangelio, y hay que decirlo claramente. ¿No? Hay que decirlo sincero. Y tristemente muchas iglesias se van por el lucro, ni siquiera ya para poder vivir tranquilamente, sino que hacen empresas de iglesia. Ya ni siquiera te abren un canal para evangelizar, ahora lo que te hacen es, te abren canales para lucrar. Te abren un colegio para enseñar, ya no para ayudar, para apoyar y impartir el evangelio, ahora te abren colegios para hacer empresas. Y el pastor ya es más director del colegio o es empresario que pastor. Yo no estoy en contra de que una iglesia pues tenga un medio de comunicación, no estoy en contra. No estoy en contra de que una iglesia tenga un colegio, pero que lo haga con fines, como es lo que es la iglesia, sin fines de lucro. ¿Estamos? Si meterse a algo sin fines de lucro es que simplemente no vas a tener mucho que digamos, ¿no? Pero ya hay quienes hacen empresas, y eso al final, ¿qué es lo que demuestra? ¿Qué es lo que devela? El carácter verdadero de una iglesia, de una falsa iglesia, de un falso evangelio. No importa que te critiquen esto, aquello, otro, es un falso evangelio, hermanos. Pero ¿dónde está su raíz? La envidia. La envidia. Pero que te digo, no se envidia, sí, es envidia. Tito 3:3. ¿Qué nos dice Tito 3:3? Esto es la carta de Pablo a los discípulos, ¿sabes? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿No ven lo que le dije, hermanos? Que si uno tiene envidia, no es cristiano. Si uno, mi hermano, permite los principios de la envidia en su vida y las expresiones, la práctica de la envidia, no es cristiano. Este es un versículo para que usted le aconseje a alguien y para que también se lo repita. Para que lo tengamos siempre presente ahí. ¿Por qué te dice el texto? Que la vida antigua era así. ¿Cuál era la vida antigua? En la que éramos aborrecibles para Dios, ¿sí o no? En la que estábamos sin paz, sin esperanza. Pero ahora ya no. Eso es parte de la vida antigua. No es parte de la nueva vida en Cristo. ¿Estamos? Entonces, mire, mi hermano, como le dije, es contrario a la naturaleza de Cristo. ¿Qué más? Santiago, mi hermano va a dar en contra de esto. Santiago 3, 14, 16. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Sí? Santiago, capítulo 3, versículo 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué nos dice? No te engañes, hermano. Miren, literalmente, no nos engañemos. Donde hay celos en vida, eso no proviene de arriba. ¿De dónde proviene? Dices animal, terrenal y dice diabólico. ¿Saben que por envidia Satanás hizo que el hombre cayera en el huerto del Edén?
fue uno de los instrumentos de caída en el huerto de Edén. ¿Por qué? Porque envidió lo que el hombre tenía ahí. La envidia no permite que la envidia lo que hace es cae cuando hay alguien así en esa circunstancia deplorable, no está satisfecha hasta que esa persona caiga también. Y esa es la envidia. Ahora, Santiago mismo va a advertir también sobre eso, porque hablando de todas esas cosas, hermano, que son contrarias al cristianismo, miren lo que va a decir en el capítulo 5, versículo 9. Vean, el capítulo 5, versículo 9. El mismo Santiago. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué nos está diciendo, hermanos, ahí? Que no practiquemos la envidia. ¿Por qué? Porque si tú practicas la envidia, a la puerta está el juez. ¿Quién es ese juez? Cristo. Tengamos cuidado. Finalmente, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2. Mi punto en esta noche es demostrarle que, hay más versículos, ¿ya? Que la doctrina cristiana es contraria a la envidia. Vamos a ver esta advertencia, más todavía. Sean como niños recién nacidos de leche Primera de Pedro. Verifiquen bien. 1 Pedro 2, 1 al 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. ¿Qué debemos hacer con la envidia? Desecharla. ¿Y qué debemos anhelar? La palabra de Dios, la enseñanza pura y no adulterada. ¿Se dan cuenta? La Biblia es muy clara con respecto a eso. Finalmente, mi segundo punto. Cristo no tiene envidia. Es obvio, ¿no? Porque el amor no tiene envidia. Entonces podemos decir, Cristo no tiene envidia. Ahora, ¿cuántas cosas se nos han sido dadas por el Padre Celestial y por medio de su Hijo Jesucristo? Piense usted, ¿cuántas cosas se nos han dado? Vamos a ver algunas. Primero, es que no escatimó. Cuando hablamos de no escatimó, ¿qué queremos decir, hermanos? Pero lo podemos completar. ¿Qué estamos diciendo como no escatimó? A ver, una palabra que resuma con esto. No escatimó en gastos. No tuvo límites. Estamos, ¿ya no? Entonces, ¿qué vemos acá? Que el Padre no escatimó su gloria. No escatimó su Hijo muy amado. No escatimó su sufrimiento. No escatimó su vida. No escatimó su sangre. Romanos 8:32. Vemos acá el Padre no escatimó, el Hijo no escatimó, mi hermano. Amén. Dios no nos negó ni siquiera su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Ahora vean la versión Reina Valera. Ahí van a encontrar la palabrita también. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren, el Padre no escatimó, mi hermano, que nos entregó a su Hijo, ¿no? Y cómo, si así es, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Dice. Ahora, vemos esto, mi hermano, algo más acá. Vemos, sin embargo, ¿cuánto nos ha prometido? ¿Qué cosas nos ha prometido? Ser hechos semejantes a Él, ¿no? Para eso nos llamó, para que seamos hechos semejantes a Él, al Hijo de Dios, a Jesucristo. No que seamos Jesús, sino que lo imitemos, que sigamos sus pisadas,
¿Qué más? ¿No? El sentarnos en lugares celestiales. El sentarnos en tronos para juzgar. Se lo prometió, dijo no. Él dijo no, por ejemplo, cuando estábamos sus discípulos, dijo no, en el día postrero ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. ¿Se acuerdan? ¿No? O por ejemplo, ¿no? Cuando dijo que ustedes serán coherederos con Él, que seremos coherederos con Él, con Cristo. ¿Qué es lo que quiero yo mostrar acá? A ver. Jesús, mi hermano, así como estábamos viendo con la hermana Evelyn cuando estaba hablando de las parábolas, Él es el hermano mayor. El hombre perdió todo lo que tenía. ¿Y saben quién tuvo que darle su parte? Cristo. Cristo. Ahora, nosotros en esa parábola que la hermana Evelyn nos enseñamos, ¿qué veamos ahí? La envidia del hermano mayor con su hermano menor, porque no quería compartir con él. Sin embargo, Cristo, que es el verdadero hermano mayor, ¿qué hizo? Compartió sus bienes con nosotros. Nosotros no lo merecíamos, nosotros habíamos malgastado todo lo que nos dio. Y Él comparte sus bienes con nosotros. Nosotros ya no lo merecíamos. Y Él dio de sí. Ahora les pregunto, ¿Él fue como el hermano mayor de la parábola? ¿O fue sin envidia? Sin envidia. Por eso le dije, Cristo no tiene envidia. Él solamente vino y nos salvó. Él nos prometió muchas cosas más. Por eso es bonito, mi hermano, esto. Miren, por ejemplo, Cristo, mi hermano, rechazó la honra de este mundo. Juan 6:15. Juan 6:15. Cristo rechaza la honra de este mundo. A ver. Él tenía honra, él tenía gloria. Él podía presumirla, pero no, él la rechazó. ¿Por qué? Porque al rechazarla, mi hermano podía compartirlo con nosotros, llegando hasta la cruz. Amén. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Se dan cuenta cómo Cristo rechaza la honra de este mundo? ¿Y por qué lo hizo? Simplemente eso. No, mi hermano, aquí tenía que seguir un camino, mi hermano. Y ese camino, mi hermano, era para hacernos coherentes y partícipes con nosotros de mayores cosas que esta honra del mundo. A veces los cristianos tenemos, mi hermano, el problema, mi hermano, que por una honra simple en este mundo pasajero, temporal, rayamos en celos, en contiendas, en discusiones, en tristezas, en iras, asesinatos, discusiones, peleas, guerras, divisiones, tantas cosas. Por ejemplo, vayamos a otro texto, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, ¿no? Vemos acá que Cristo no envía a Juan, ¿no? Aunque mi hermano Cristo era el Señor de Juan, mi hermano, no rechazó la honra que se le había dado a Juan de predicar el Evangelio, porque cuando Cristo, mi hermano, aparece en escena, mi hermano, ¿quién estaba, mi hermano, en ese momento reconocido como un profeta? Juan. A tal punto que Cristo dice, entre los nacidos de mujer, no hay profeta mayor que Juan, ¿sí o no? Y mire, no hay profeta mayor que Juan. ¿Juan hizo milagros? En el Antiguo Testamento muchos hicieron milagros. ¿Por qué fue mayor Juan? Porque era el que preparaba el camino del Señor. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acerca aquel que tiene la hoz en su mano y el aventador. Y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Se dan cuenta? Ahora le pregunto, ¿Cristo le envidió? O al contrario, cuando aparece ante él y Juan reconociendo y diciéndole, no Señor, mami, yo no estoy bautizado por ti, ¿qué hace Juan? Dice, no, conviene que sí se ha hecho toda justicia. Y vemos ahí que Cristo tiene envidia o no tiene envidia. No tiene envidia, hermanos. ¿Qué más? Podemos seguir, a ver, en Juan 14:12. ¿Qué le dice Juan? ¿Qué dice Juan 14:12? Ahí vamos a ver que Jesús no tiene envidia de sus discípulos. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y... Juan 14:12. Amén. Les digo la verdad.
todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Miren, es cierto que la mala interpretación dice, no, es que los que creemos en Jesús vamos a hacer muchos más milagros y más cosas. No está diciendo eso, hermanos. Eso no es lo que está diciendo. Cuando habla mi hermano este versículo, ustedes harán mayores cosas que las que yo hice, se está refiriendo, mi hermano, al ministerio de la predicación del Evangelio. Como les mencioné en una ocasión anterior, Jesús cuando predicó el Evangelio, ¿a dónde estaba restringido? Él mismo lo dijo: yo he venido a la casa de Israel. ¿Sí o no? Pero mi hermano, cuando Él se va, ¿qué pasa con el Evangelio? Miren, Pedro, en su primer discurso, ¿cuántos convirtió? ¿Se dan cuenta ustedes? 5,000. La predicación de los discípulos tuvo mayor alcance. Eso es lo que le estaba diciendo. A los que creen en mí, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. Y eso está hablando de la honra de predicar el Evangelio. Por eso debemos predicar, hermanos. No visitar a los hermanos, debemos compartir con los hermanos. ¿Para qué? Para, mi hermano, cumplir esa función que el Señor nos ha dado. Y mire, dándonos esa función, mi hermano, la Biblia dice que Cristo no tuvo envidia en eso. ¿Qué pasa hoy cuando alguien hace algo mejor que otro? ¿Qué empieza a pasar? Celos, contiendas, iras, envidias, tristeza, enojo, pleitos, discusiones, divisiones, disensiones. Otros se matan. ¿Me equivoco? ¿Y saben cuál es lo más triste que eso está en la iglesia? Pero Cristo nos da el ejemplo de que Él no tuvo y se lo dijo a sus discípulos: ustedes harán mayores cosas que las que yo hice. Y por eso voy a estar envidioso con ustedes, no, porque yo voy al Padre. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, ¿no? Cristo no tiene envidia. Muy bien. Con respecto al último punto. El amor cristiano. Ay, disculpen mi letra, ¿eh? Ya es la hora, creo. Veamos algo básico. El nacido de Dios, mi hermano, se rendirá a ciertas cosas. Dos cositas bien prácticas. Primero, a los preceptos de la Biblia. ¿A qué preceptos me estoy refiriendo, hermanos, en esta noche? ¿A qué preceptos? ¿Qué es lo que hemos visto acá en las advertencias? Nos faltó un versículo, qué pena, de verdad, era muy bueno, lo había leído, pero me escribí mal. ¿Cuál es el precepto de la doctrina cristiana? ¿Cuál es, hermanos? ¿Por qué es un precepto? Porque constantemente nos manda y nos advierte que no debemos detenerlo. No es un consejo, no es una sugerencia, no te está sugiriendo, hermano, no tengas envidia. Hermano, mira, te aconsejo que consideres que eso no es una buena conducta. No es eso. Un precepto es un mandato. Se deriva del mandamiento: no codiciarás. No debes de tener envidia. Si la ves, te das cuenta, párale. Angústiate y recurre al Señor que no le perdona, porque los ofendido de Él. Por eso, el amor cristiano tiene en cuenta los preceptos de la Biblia con respecto a la envidia. ¿Qué quiere decir? Que si la Biblia está llena de muchos pasajes que condenan la envidia, entonces yo no debo vivir a gusto. ¿Se dan cuenta que todo lo que hablado tiene ya relación? No debemos, hermano, lo repito una vez, no debemos de estar a gusto con la envidia, debemos rechazarla en nuestras vidas, no debe estar en la práctica cristiana. De hecho, las iglesias se dividen por eso. ¿Cuántas iglesias no se dividen? Dicen, no me da el reconocimiento que yo merezco. O porque un hermano se desarrolla, mira que ese hermano es así. Yo escuché a alguien que dijo y formó su iglesia así.
pastor no me reconoce a mí que soy el copastor y el presidente sí. Y fue y se hizo su iglesia. ¿De dónde nació esa iglesia? De la envidia. ¿Y por qué? Porque anhelaba la honra del otro, el reconocimiento del otro. ¿No se da cuenta? Qué tristeza, voy a ser sincero. Todas las divisiones son producto, bueno, la gran parte, de la envidia. Una cosa es que la división se dé, bueno, no, porque hay falsa doctrina, falsa enseñanza, hay herejías, pero muy distinta a que sea mi hermano. ¿Por qué? Por envidia. ¿Estamos? Y no debería haber divisiones, porque cuando hay envidia, la iglesia sana, ¿qué hace? Expulsa la envidia. Primero, no la consienten los hermanos, ¿no? Y cuando es importante, cuando enseñamos a los hermanos que no debe haber envidia, entendemos todo esto, de que los hermanos no deben codiciar la honra, y cuando no codician la honra, pues ya no buscan hacer divisiones. Y si alguien no se siente contento, pues sale fuera y manifiesta lo que Juan dice, ¿no? Estamos con nosotros, pero no eran de nosotros. No tenían la naturaleza de Cristo. Tenían una naturaleza diabólica. ¿Qué cosa era esa naturaleza diabólica? La envidia. ¿Ok? Es algo bien grave, hermanos. Afecta todas las áreas de nuestra vida. ¿Estamos acá? Muy bien. Pero no vaya a ser que usted diga amén y esto está. Así como cuando. Amén. Traiga su agüita, hermano. Traiga su agüita. Traiga su spray. Traiga su toallita. Denle reverencia a la palabra de Dios. Continuamos. Muy bien. El nacido de Dios, mi hermano, se rendirá a los preceptos de la vida con respecto a la envidia, porque no es un tema, mi hermano, que nosotros podamos pasar por manitos subidos, o pasar así suavecito nomás, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no tener, mi hermano, muy en cuenta los preceptos de la vida respecto a la envidia? ¿Ah? Porque Jesús habló de eso. Porque Jesús lo enseñó. Porque Jesús dio de ejemplo. Por eso, hermanos. Es por estas cosas, mi hermano, que nosotros podemos concluir, mi hermano, dos cosas. El amor. A ver, ayúdenme. No tiene envidia. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Cristo no tiene envidia. Y, ya nos olvidará, el cristiano no tiene ni consciente, ¿qué cosa? La envidia. ¿Estamos ahí, hermanos? Si hacemos estas cosas, mi hermano, muy bien, somos cristianos. Y aún así, como les dije en un inicio, y con eso finalizo, puede que en nuestro corazón aparezcan esas raíces de corrupción muchas veces en nuestra vida. Pero ese es el indicador de que somos cristianos. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo va a ser un indicador que de repente aparezcan las raíces de la envidia en nuestra vida? Pues bueno, es que cuando aparecen, tú te angustiarás porque sabrás que no es parte tuya. Es como el pez que la sacas del agua. ¿Se siente normal fuera del agua? Se desespera. Así cuando veas la envidia en tu vida te desesperarás porque no la vas a querer en tu vida. Vas a hacer lo posible por regresar al agua. O sea, poco a poco vas a hacer lo posible por sacarlo. Es como el cuerpo cuando se mete un objeto extraño que es tóxico. ¿Qué hace el cuerpo? Se va así. Le tendrá repulsión a la envidia en tu vida. De esa manera. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo, mi hermano, nos ha cambiado, nos ha renovado. Y como hemos leído claramente, no para que vivamos como antes vivíamos. Porque si vivimos con envidia como antes vivíamos en el mundo, ¿qué nos dicen? Que no somos cristianos. Por eso concluimos, el amor no tiene envidia, Cristo no tiene envidia, el cristiano no tiene ni consciente la envidia. Amén, hermanos. Sino como Pablo dice, en todo se está contento, tanto en la escasez
con una abundancia. Sea estar satisfecho en Cristo en todo lo gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra en esta noche.